La formación del espíritu científico por Gastón Bachelard. Cuando se presenta a la cultura científica, el espíritu no es nunca joven, es incluso muy viejo, pues tiene la edad de sus prejuicios. Gastón Bachelard. La primera tarea que funda el espíritu científico es dibujar los fenómenos y ordenar en serie los acontecimientos decisivos de una experiencia. Hasta este punto es la mitad del camino entre lo abstracto y lo concreto. Cuando se considera que se ha llegado a lo concreto, no hay nada más que cuestionar sobre los fundamentos del fenómeno. Se considera que se han construido las bases por las que todo pensamiento científico debe pasar y sostenerse. Y es entonces cuando el pensamiento científico es arrastrado hacia construcciones más metafóricas que reales. Entonces, la primera representación del fenómeno significa poner orden. Se organiza racionalmente la fenomenología y da paso a la teoría del orden puro. Por lo que no podemos decir que el desorden es un orden desconocido, y tampoco que el orden es la simple concordancia entre nuestros esquemas con el objeto, como lo es a través del dominio de los datos inmediatos de la conciencia, es decir, una experiencia guiada o construida por la razón, donde el orden es la verdad y el desorden es el error. Hasta en el hombre nuevo quedan vestigios del hombre viejo. Dice el autor, no vemos en ello, como Meyer, una prueba de la permanencia y de la fijez de la razón humana, sino más bien una prueba de la somnolencia del saber, una prueba de esta avaricia del hombre culto examinando sin cesar la misma conquista, es decir, el mismo conocimiento, la misma cultura, y volviéndose, como todos los avaros, víctima del oro acariciado. Insistiremos sobre el hecho de que no puede prevalecer el espíritu científico mientras no se esté seguro en cada momento de la vida mental de reconstruir todo su saber. Solo los ejes racionales permiten tal reconstrucción. El resto es baja memotecnia, reconstrucción científica, puesto que todo saber científico ha de ser en todo momento reconstruido. Nuestras demostraciones epistemológicas no saldrán sino gananciosas si se desarrollan a la altura de los problemas particulares, sin preocuparse de mantener el orden histórico. Es decir, la ciencia debe reconstruirse a pesar de lo que no puede ser cuestionado, porque éstas están basadas en sus orígenes por abstracciones de los fenómenos y objetos, aún en las ciencias de lo concreto que intentan negarlo, puesto que se presentan como una conquista definitiva y suficiente para construir el sólido espíritu científico. Esto puede ser aceptado siempre y cuando pase por una especie de ley de los tres estados del espíritu científico. El estado concreto. El espíritu se recrea con las primeras imágenes del fenómeno y literatura filosófica en concordancia con la teoría probada. Estado concreto abstracto. El sujeto está dentro de las teorías que sostienen al mundo concreto, pero se cuestiona y posee una intuición sensible. Estado abstracto. El espíritu polemiza abiertamente la realidad básica, es decir, pone en duda y cuestiona lo que se ha aceptado como verdadero y concreto. Ante el espíritu científico se debe cuidar la cuestión del interés, el cual es la base afectiva, por lo que la ley de los tres estados del espíritu científico se le debe adjuntar una ley de los tres estados del alma, que se caracterizan por el interés, las cuales son el alma pueril o mundana, curiosidad ingenua, llena de asombro ante el fenómeno instrumentado, alma profesoral, orgullosa de su dogmatismo y entregado al interés deductivo, alma en trance de abstraer o de quintaesenciar, se guía por intereses inductivos, juega el peligroso juego del pensamiento sin el soporte experimental estable. Es realmente llamativo que la antigua epistemología haya establecido una vinculación continua entre la observación y la experimentación, cuando la experimentación debe apartarse de las condiciones ordinarias de la observación. Para confirmar científicamente la verdad,
es conveniente verificarla desde varios puntos de vista. Pensar una experiencia es entonces mostrar la coherencia de un pluralismo inicial. Capítulo 3. El conocimiento general como obstáculo para el conocimiento científico. Nada ha retardado más el proceso del conocimiento científico que la falsa doctrina de lo general, que ha reinado desde Aristóteles hasta Bacon inclusive, y aunque aún permanece para tantos espíritus como una doctrina fundamental del saber. Nos esforzaremos en poner de manifiesto que esta ciencia de lo general es siempre una detención de la experiencia, un fracaso del empirismo inventivo. Con frecuencia, con el fin de indicar de una manera sencilla cómo el raciocinio inductivo llega a la ley científica general sobre la base de un conjunto de casos particulares. Los profesores de filosofía describen rápidamente la caída de diversos cuerpos y concluyen: todos los cuerpos caen. Para disculparse por esta trivialidad, ellos pretenden mostrar que un ejemplo semejante les ofrece todo lo necesario para señalar un proceso decisivo en la marcha del pensamiento científico. Esto es una realidad reactificada que se transfiere como verdad absoluta y así se va reproduciendo. Es a partir de las generalidades que las ciencias tienen sus grandes verdades primarias, y con ello las definiciones intangibles que iluminan toda la doctrina. Sin embargo, es de averiguar si estas grandes leyes constituyen pensamientos verdaderamente científicos o lo que es para nosotros mismos, si son pensamientos que surgieron de otros pensamientos. Si se mide el valor epistemológico de estas grandes verdades, comparándolas con los conocimientos erróneos que se han reemplazado, hoy puede verse que estas leyes generales bloquean actualmente el pensamiento. Como se ha señalado frecuentemente, estas leyes generales definen palabras más que cosas. Cuanto más corto es el proceso de identificación, tanto más pobre es el pensamiento experimental. En resumen, aún siguiendo un ciclo de ideas exactas, puede advertirse que la generalidad inmoviliza el pensamiento.